de lo que es la deshidratación, hidratación, y después van a ver más en la clase con el doctor Tomazzone, después medio interno, pero primero tenemos que saber esto, ¿sí? Que eso es como un poco más complejo. No sé si alguien estuvo por la guardia de algunos de los hospitales donde están ahora haciendo, donde están cursando ahora pediatría, o pudieron ver algo, algún paciente con deshidratado, o pudieron calcular algún plan mientras voy compartiendo. ¿No? Bueno, espero que después se suelten un poco, así podemos interactuar. Eh, pero bueno, yo soy Carla Ávila, soy pediatra, soy especialista en terapia intensiva, trabajo en el Hospital Castro Rendón, en la terapia intensiva pediátrica. A algunos los voy a conocer ahí porque la rotación de terapia, algunos lo hacen en el Hospital de Roca y otros conmigo. Así que bueno, a algunos les conoceré la cara después. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el primer caso clínico que habíamos puesto, que era que un niño de 10 meses es traído por sus padres con un cuadro de vómitos y diarrea de 2 días de evolución, y el examen clínico, el bebé estaba activo, conectado, estaba rosado, tenía las mucosas húmedas, una frecuencia cardíaca de 126 y no tenía signo del pliegue. Lo que había puesto acá es como que enumeremos 5 preguntas que ustedes le podrían hacer a los padres, que nos podrían decir el estado de hidratación del paciente. ¿Qué le podrían preguntar ustedes a los padres que nos podría decir más o menos, por esto que tuvo diarrea y vómitos, de lo que leyeron un poco? ¿Qué le podríamos preguntar a los padres? ¿Cuántos pañales ensucia por día? Si Muy bien, disminuyó ¿cuántos la pañales cantidad de le pañales, cambió? Se si te llora escucha con bajo, lágrimas. Antonella. ¿Cómo? No Se escuché. te escucha bajito, pero... Si llora con lágrimas, Ujú. Bueno, muy bien. Eso. ¿Cuántos pañales le cambió? Porque dice que estaba con diarrea. Por ahí le podemos preguntar las características, ¿no? Ahora justo en esta unidad no nos importa mucho, o sea, sabemos que la causa más importante es diarrea de deshidratación, pero no vamos a ver la etiología, sino lo que nosotros ahora queremos ver es más el estado de hidratación. Pero nos importaría saber las características, ¿no? De las deposiciones que tiene. Si le preguntamos cuántos pañales cambió, también le podemos preguntar cuántos vómitos tuvo, ¿sí? ¿Qué otra cosa más asociada a los vómitos le podemos preguntar? Si está tomando lactancia materna. Si está tomando y si pudo tomar, y cuándo fue la última vez que pudo tomar. Porque capaz que dice sí tomó, pero la última fue hace 8 horas y después estuvo vomitando y no tomó nada. ¿Qué otra cosa más nos habla de cómo si está hidratado el bebé? Hizo caca, Si pero ¿qué está nos importa a durmiendo más de nosotros? lo Sí, normal, está irritable. ¿Cómo? Si está irritable o Ahí, letárgico también podría ser. ahí está activo y Si cambió conectado, dice su ahí. el sensorio. Sí, las, Claro. carac- sopis. Ah, eso. las características de la diarrea. Eso dijimos, sí, muy Ah, bien. Y mm, si hace caca, ¿qué nos importa si hizo? Si sopis o no. Pis o pis, ¿sí? Eso es importante. También algunas veces es difícil porque los padres te dicen, entre que hace las deposiciones líquidas, no saben. Pero en general los padres te dicen, hizo algo de pis porque le vieron un poquito manchado el pañal. Pero bueno, es importante también preguntarles si hizo pis. Bueno, Profe, muy el bien tema las de los cosas que ojos puede dijeron. ser. A ver si algo más, Juan, me parece que hable. Si le ve modificado los ojos, tipo por si están, no me acuerdo si iban para atrás o se hundían. Un oftalmo, ¿qué más? No, que había como un hundimiento de los ojos, viste, que también se podían hundir las en fontanelas. oftalmos, eso sería en el examen físico. Claro, en oftalmos, sí. Bueno, pero ustedes con esos, ahora vamos a seguir muy bien lo que dijeron.
ustedes con estos datos, más eso que le preguntamos, yo les digo, ¿no? Habíamos charlado de cuántos pañales le había cambiado, la madre nos dice que 4 en el día con deposiciones, así que no es tanto. Que sí notó que hizo pis, después nos dice con respecto a si tomó el pecho o no, que sí, que toma bien el pecho, pero bueno, que tuvo ese par de vómitos aislados, y que lo También nota habría por que ahí que duerme un poquito más. También habría que preguntar si está tomando solo lactancia o si le está dando fórmula y si lo prepara con agua hervida, agua potable o cómo lo está preparando. Ujú. Muy bien. Sí, eso también le podríamos preguntar porque capaz que nos orienta también a la causa, ¿no? Eh, y bueno, con esos datos, ¿ustedes qué dirían de cómo está este niño dentro de lo que pudieron leer? ¿Les parece Una que está deshidratación deshidratado? leve. Sería una deshidratación leve. O capaz Muy que no bien. está ni deshidratado. Ajá, una deshidratación leve parece, ¿no? Puede Bueno, ser. a ver, esperen, quiero que siga. No, quiero. Bueno, ahora vamos a seguir y después vamos a terminar de contestar estas otras preguntas, ¿sí? Bueno, entonces vamos con la deshidratación, entonces va a ser el balance negativo de agua y electrolitos. Eso es lo que nos importa a nosotros. La causa más frecuente en pediatría, a diferencia de los adultos, es que la clasificamos si es diarreica o no diarreica, ¿sí? Después lo que es en cuanto a la etiología, lo van a ver después en otra unidad, pero lo que nos importa a nosotros saber en primera instancia es si el chico está deshidratado o no y qué grado de deshidratación tiene, ¿sí? Entonces, la primera clasificación que podemos tener es que la clasificamos si es por diarrea o no, ¿sí? Cuando no es causa de diarrea, en general es más grave, ¿sí? Porque por diarrea es porque está perdiendo, y cuando es no diarreica, por ahí vamos a ver que hay otras causas, cuando vean otras causas de deshidratación que son más complicadas. Bueno, y lo otro es que reconocer un niño tempranamente y hacer una intervención adecuada cuando detectamos que el chico está deshidratado, disminuye la morbimortalidad, ¿sí? ¿Y esto por qué se da? Porque el metabolismo del agua, en cuanto más pequeños, digamos, la masa corporal total es agua. Entonces, el 40% de agua está en el líquido intracelular y el 20% en el extracelular. Dentro de este intracelular vamos a tener acá, que vamos a ver, que es lo que les decía, esto, por ejemplo, es a nivel intraútero, el 95% es agua, y a medida que vamos creciendo, que pasando por las diferentes etapas, que en general a nosotros nos importa hasta acá ahora en pediatría, más del 60% es agua. Entonces los chicos tienen, fácilmente se deshidratan. Entonces acá les puse este cuadrito, que vamos a tener que el agua corporal total, que nosotros lo vamos a ver desde recién nacidos a término, esto sería pretérmino, hasta más o menos los 12 años, el 60% es agua corporal total. Cuanto más pequeño es un porcentaje mayor. Y después, en cuanto a nuestra intervención, nosotros lo que vamos a ir, cuando tengamos que hacer alguna intervención, que ahora vamos a ver cuál va a ser el tratamiento, va a estar dirigido al líquido extracelular, ¿sí? Entonces, en un niño de 1 a 12 años va a ser del 25%, de 1 a 12 meses el 30%, pero a ver, esperen, que volver para atrás. Pero donde nosotros vamos a hacer el tratamiento va a ser en el intravascular, que es un 4 o un 5% dentro del extracelular. ¿Se entiende eso? Entonces tiene que ser una medida precoz, ¿sí? Porque si no, rápidamente el chico se va a deshidratar, ¿sí? Este sería el intersticial y el transcelular. Pero miren, del 20% de líquido extracelular, que en los niños dijimos que es entre el 30 al 25 y 40 más, los más chiquititos, entre el 4 y el 5% es donde nosotros vamos a actuar si hacemos algún tratamiento.
Bueno, esto es más o menos lo que estábamos clasificando recién al que nos parecía, porque el nene tenía, según el grado de deshidratación, se clasifica. Lo ideal es que uno tenga un peso cuantificado, o sea, tiene un peso seco. Por ejemplo, puede ser que el nene se haya hecho un control hace poco, la madre más o menos sabe cuánto pesa, y uno le calcula en ese momento, lo pesa y le va a calcular la pérdida de peso, ¿sí? Entonces, si tiene una pérdida menos del 5 al 3% va a ser leve, y después podemos sumar lo clínico. Si es moderada, va a ser entre el 5 y el 10, si es un lactante, y más de 10 va a ser grave, y en un niño mayor, que en general es más de 2 años, del 3 al 7, y más de 7 va a ser grave. Más o menos eso, vamos, vamos bien hasta ahí. Sí, Sí, profe. doc. Sí, Bueno, sí. entonces en el leve, como dijeron muy bien todos, vamos a tener mucosas húmedas en oftalmo, que es lo que dijeron, ojos hundidos, ¿sí? Que va a estar ausente. La fontanela anterior, que cuando son chiquitos, por ahí hasta los 6 meses, 8 meses, eh, uno la puede tomar en cuenta en cuanto a la hidratación, porque si no después ya se cierra y no es algo clínico que nos va a servir. El pliegue abdominal, que es poco frecuente de ver, porque vamos a ver en qué tipo de deshidratación se ve. El relleno capilar es algo que es muy fidedigno, ¿sí? Que nos habla mucho del estado hemodinámico del paciente. La diuresis y el sensorio, ¿sí? En la leve, en general, lo único que tienen es que tienen sed. O sea, uno le ofrece líquido al niño y se prende. Se prende a tomar el pecho, se prende a la mamadera, pero vigorosamente. En el moderado ya lo vemos como que está más decaído y vamos a tener algo de todo esto que vemos acá. Y en la grave, bueno, lo vamos a ver muy mal. Bueno, entonces la habíamos clasificado según si era por diarrea o no. Y la otra forma es según la tonicidad, ¿sí? Que va a ser isotónico, todo esto respecto al plasma, ¿no? Isotónica, hipotónica, hipertónica, todo esto teniendo en cuenta el sodio del paciente, ¿sí? La más frecuente, que es importante que sepan, es que la más frecuente es la hipotónica, ¿sí? Los chicos pierden mucho sodio por las deposiciones. Bueno, entonces, ¿a ustedes qué les parece que a este nene que habíamos visto al principio le pedirían estudios complementarios? Profe, ahí en el documento de estos cuadros dice que la isotónica es la más frecuente. Ay, no escucho. Que en este documento de donde sacó estos cuadros dice que la isotónica es la más frecuente en relación a la anatremia, la bibliografía. Mm, no puede ser isotónica con respecto al sodio, porque significa que es igual, ¿entendés? Sí, sí, lo En entiendo, solo general, le digo porque es lo que Yo dice lo tenía como isotónica, 60% isotónica, dice. ujú. Ay, ¿en cuál? A ver, después, porque esa bibliografía la subió uno de los docentes, pero me quieren mandar por acá a ver cuál Es es la de deshidratación e hidratación de donde estamos usando estos cuadros de ahora. de la del Gutiérrez, ¿será? Sí, la de Gutiérrez. Sí, creo que es esa de Gutiérrez. Bueno, bueno, en general la que se ve más, lo que pasa es que, muy bien dijeron ustedes recién, no se hace exámenes complementarios a estos niños, ¿sí? Porque no nos va a servir para nada. Solo estamos viendo que tiene sed, entonces hay que hacer un tratamiento. Entonces, en general no se les hace tantos laboratorios, salvo a los moderados o graves. En general, cuando uno le hace a los moderados o graves, en general ya son hipotónicas, pero en los niños que son leves, ¿sí?
puede ser que sea isotónica porque no tienen tanta pérdida. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Sí, sí. Claro, creo que en la bibliografía decía que la hipotónica era por gastroenteritis aguda más pérdida de sales. Y en la Claro, isotónica solamente decía gastroenteritis aguda. Puede ser esto que está diciendo usted, el tema de la gravedad, probablemente. claro, porque en realidad uno no le hace a los niños que tienen leve laboratorios. Por eso la pregunta iba a eso, ¿sí? Pero en general, si tienen, es una gastroenteritis aguda con pocas deposiciones, en un grado leve, no hay pérdida tanto de sodio, ¿sí? Entonces va a ser isotónica. Pero si es moderado grave, que el chico baja el sodio, por eso está más deshidratado. Acuérdense, después van a ver ahora la clase, cuando veamos ahora medio interno, vamos a ver los trastornos del sodio y los trastornos del potasio, y ahí van a ver que siempre donde hay sodio, el sodio va siempre acompañado del agua, ¿sí? Entonces, si perdemos agua, perdemos sodio, ¿sí? Como para que les quede un concepto, ¿sí? Esperen que hay otro alumno más. Ahí está. Bueno, entonces los exámenes complementarios dijimos que no era necesario, ¿sí? La mayoría de estos pacientes con este grado de deshidratación no es necesario hacerle ningún examen en complementario, salvo que ustedes tengan duda de la causa etiológica. Por ejemplo, si el padre les dice o la madre que las deposiciones eran con sangre, por ahí por ahí uno va a sospechar otra causa, no la gastroenteritis viral, que es la más frecuente, ¿sí? Entonces por ahí uno le pediría un laboratorio pensando otra patología, por ejemplo, lo que van a ver ahora en esta unidad también, que es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Entonces uno por ahí sí le podría pedir a ese niño un laboratorio, ¿sí? Pero no por el grado de deshidratación, sino por la causa, ¿sí? Bueno, acá más o menos, ¿qué le podríamos pedir? O sea, si sospechamos que tenga algún disturbio hidroelectrolítico o metabólico y pensando en la búsqueda etiológica. Bueno, después, el laboratorio, los que nos va a ayudar, porque uno también tiene que decir, ¿para qué le voy a pedir en el laboratorio? ¿Sí? En los chicos es difícil sacarle sangre, entonces cada mililitro que uno le saca tiene que saber para qué lo va a usar y si nos va a servir o no. Entonces podemos, para evaluar la naturaleza y la intensidad de la deshidratación y orientar el tratamiento, ¿sí? En estos pacientes, ¿sí? Por ejemplo, la deshidratación grave con compromiso circulatorio, una deshidratación con sospecha clínica de hipernatremia, falta de correlación, por ahí los padres nos dicen que hizo pocas deposiciones y uno lo ve al chico y luce más deshidratado de lo que parece el relato. Por ahí sospecha de tóxicos, por ahí los padres, más que todo las madres jóvenes, por influencia de los familiares, algunas veces les dan test de manzanilla, de lo que sea, y todo eso causa acidosis metabólica y mayor pérdida de sodio y de potasio. Entonces, por ahí, si nosotros tenemos sospecha de que, o nos dice que le dio algún té, por ahí uno le tiene que pedir, sí, un laboratorio, ¿sí? Y sospecha clínica o epidemiológica de síndrome urémico hemolítico. Y si el chico tiene alguna enfermedad previa. Y esto es lo que les había dicho un poco más. Siempre pensando en la causa, uno debería pedirle, si no es una diarrea viral, eh, pedirle un laboratorio. ¿Qué vamos a pedirle? Estado ácido base, un ionograma, ¿sí? Dentro del ionograma, ¿qué le pedirían ustedes? Ya que estábamos hablando mucho de esto ahora. El sodio, 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 cloruro, potasio. potasio, Sodio, potasio, cloruro. cloro,
Y calcio, porque hay hipernatremias que pueden hacer hipocalcemias. Sí, podemos pedirle calcio. Bueno, y después acá les puse hemograma. Y después hay otras cosas como más específicas que nos sirven, ¿sí? Pero que son como más, si uno sospecha que tiene algún trastorno también a nivel renal, ¿sí? La urea y creatinina, si uno sabe que está muy deshidratado el paciente y estamos sospechando que esté haciendo también una insuficiencia renal, pre-renal, ¿sí? También podemos pedirle y hacerle la relación urea-creatinina, que nos debería dar más de 40, ¿sí? Por ahí le podemos densidad urinaria, que también es difícil porque hay que ponerle una bolsa a los niños, una bolsita colectora, y si está deshidratado no va a ser pis. Y por ahí, si nosotros tenemos duda del sodio, porque nos dio un resultado que no esperábamos en el laboratorio, podemos hacer un índice urinario para ver si está perdiendo también mucho por orina, ¿sí? Y podríamos calcular el índice urinario y el FENA, ¿sí? Que es la fracción de excreción de sodio. Son cosas que nos pueden servir, pero que no es necesario sí o sí hacerlas, ¿sí? A ver, que acá ahí está la fórmula para hacerlo, hay que pedirlo en orina y en plasma. Bueno, y el tratamiento, en la mayoría, por suerte, de todas las gastroenteritis leves, es la terapia de rehidratación oral. No sé si alguna vez eh, alguno de ustedes tuvo que, o pudo estar en alguien que recetaron las sales de rehidratación oral, o si alguna vez se las indicaron a ustedes. Sí, son O, horribles. ¿cómo? Ay, escuché que alguien habló, pero no Que escuché. sí, profe, pero son horribles. Sí, sí, Muy mal son, sabor. por eso, son muy feas, las sales son pura sal. La verdad que es difícil que los niños la tomen, pero bueno, cuando la verdad los niños están deshidratados, las toman, es como les digo. Entonces, las sales de rehidratación oral es una excelente y valiosa arma en la salud pública y fue lo que cambió un poco la atención primaria, ¿sí? Porque en el, más o menos, ustedes son muy chicos, yo debo haber sido ahí chiquita, pero en 1990 más o menos, cuando fue la epidemia del cólera, más que todo en Centroamérica, hubo muchas muertes por deshidratación, o sea, los chicos no tenían ni siquiera agua potable y la poca agua potable que les daban no alcanzaba a hidratarlos. Entonces fue como una medida que se tomó a partir de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF para prevenir la deshidratación. Y la verdad que esto es como las vacunas, o sea, en Centroamérica y todo lo que es, más que todo África, que son poblaciones donde no hay mucho acceso al agua potable, en los chicos con gastroenteritis lograron que por lo menos haya menos mortalidad. Así que bueno, las sales fueron sufriendo modificaciones en la composición, porque al principio, por esto que les digo, que pierde tanto sodio, al principio tenían mucho sodio, pero después al final eso hacía que hagan más pis, entonces se terminaban deshidratando, era como, hasta que lograron encontrar una fórmula que es hasta la que actualmente hoy se usa, que es la que nosotros más o menos queremos que ustedes sepan de qué están formadas las sales, ¿no? Glucosa y sodio puede ser, profe, que tiene una relación, ¿Cómo? Mucho muy la bajo, perdón. relación, la rela- mm, el micrófono. La relación glucosa-sodio, Claro, sí. Muy bien, Elías. Elías fue el que dijo, ¿no? Sí. sí, Bueno, sí. entonces, la podemos usar en todas las edades. De hecho, algunos deportistas también las usan porque son muy buenos, eh, contienen muy buena llegada al LEC, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Bueno, entonces, Doc, perdón ahora les voy a poner que la acá. interrumpa. ¿Me escucha Sí, bien?
Sí, Nada, le quería avisar que recién llegué a cursar a mi casa y no tengo luz, así que posiblemente en algún momento se me corte el Zoom porque tengo poca batería también y estoy con los datos del bueno, ¿quién celu. es la que está hablando que no me aparece acá? Baigorria Yasmila. Maigor. Bueno, voy a anotar acá que la tengo. Bueno, gracias. Profe, yo tengo anotado, profe, puede ser que tiene que ver Sí, la relación glucosa-sodio, que tiene que ver con la bomba de sodio-potasio, porque la bomba de sodio-potasio requiere glucosa. acá Entonces está. por eso, Muy bien, muy bien, chicos. entonces por eso tiene una concentración de glucosa específica. Antes la sal de hidratación oral tenía más glucosa que las que tienen ahora y Claro, generaban vómitos, había leído también. claro, tal cual. Entonces, lo que hacía era que no se absorbía, ¿sí? Era como una concentración menor y los chicos hacían más pis, porque es como lo que les digo, o sea, ahora vamos a ver un poco, voy a ir explicando de a poco porque Elías claramente leyó todo, pero capaz que algunos no pudieron leerlo, así vamos, la idea es que todos entiendan, así podemos avanzar, ¿sí? Porque lo interesante es por qué uno receta algo, porque sabemos el por qué y a dónde va a actuar eso, ¿sí? Aunque sea un sobrecito que los padres lo ven como que me está dando sal, hay todo por detrás una explicación fisiopatológica, ¿sí? Que es mejor que el Gatorade, ¿sí? Por eso a lo que va Elías también, ¿sí? Entonces, la absorción del sodio va a ir acoplado a nutrientes, ¿no es cierto?, por el borde del cepillo del enterocito, pero lo importante es que las concentraciones de sodio y de glucosa sean X molares. ¿Qué quiere decir? Que sean iguales, porque si no, lo que pasaba era que antes, y esto tiene que ver también con la osmolaridad que tienen las sales, ¿sí? Porque lo que pasaba es que antes tenía, estas cuando empezaron, la OMS había sacado unas sales en 1975 que tenían 90 de sodio, 90 todo esto es en litros, 90 de sodio y 110 de glucosa. Después lo otro, la verdad que es como para que son como cotransportadores, no es como que tienen mucho efecto en lo que es la hidratación. Sí, por ejemplo, el potasio, porque por ahí los chicos vomitaban y también se pierde algo de potasio, pero no es en sí lo que mejora la hidratación del niño. Lo que nos importa a nosotros es el sodio. Lo que pasa es que para que se absorba el sodio tiene que ir acompañado de glucosa, ¿sí? Entonces antes tenía una concentración de glucosa más elevada y un sodio menor. Entonces lo que pasaba es que quedaba glucosa en la luz intestinal y eso seguía haciendo que absorba agua. Entonces terminaban haciendo más deposiciones los chicos. Por eso es que en el 2002 se revisaron y quedó con esta concentración. 75 de sodio, 75 de glucosa, 20 de potasio, 30 de citrato, 65 de cloro y una osmolaridad más isotónica al plasma, ¿sí? Porque miren esta osmolaridad que tenía antes las primeras sales, ¿sí? Y después acá hay en el mismo cuadro está la correlación de por qué no es tan bueno darle Gatorade, por ejemplo, o gaseosa a los chicos, porque miren lo que tiene de sodio, por ejemplo, la gaseosa, y lo que tiene de glucosa, y de Gatorade, y 339 de glucosa. Por eso los chicos no es que se hidratan, toman líquido, absorben algo, pero siguen con muchas deposiciones, porque hay mucha glucosa a nivel de la luz intestinal, eso arrastra agua. ¿Sí? ¿Vamos ahí bien? Sí, sí, profe. Eh, Sí, Sí, sí. La profe que produce, claro, la diarrea era osmótica. Entonces acá, esto es lo que, más o menos lo que estábamos diciendo de cómo es la absorción, ¿no? Uno a uno, ¿sí? Una molécula de sodio, uno de sodio, uno de glucosa, vamos a usar el transportador, el SGLT1, ¿sí? Va a traspasar el borde en cepillo, ahí una vez dentro de la célula, por otro transportador van a ser pasados al torrente sanguíneo, ¿sí? Por el GLUT2 va a pasar la glucosa directamente
y el sodio va a usar la bomba de sodio-potasio, ¿sí? Va a sacar el sodio y va a entrar potasio, ¿sí? Esto va a ser todo, y el resto del agua que nosotros vamos a diluir las sales va a ser por ósmosis, ¿sí? Entonces por eso es importante que la concentración, digamos, uno le puede decir a los padres, si el chico está con una deshidratación leve, ahora vamos a seguir avanzando, pero por ejemplo en el plan A, nosotros decimos que el paciente, van a ver que estas guías son de la SAP, me parece estas. Después hay otras que son que creo que las habían cargado, que eran de la facultad, que es como una mezcla, eh, pero en general, por ejemplo, en la SAP denominan que el plan A es un paciente normohidratado. Y en otra bibliografía es una deshidratación leve, que es que el paciente solo tiene sed. Entonces, pero lo único que varía es el nombre, pero el tratamiento es el mismo, ¿sí? Va a ser un manejo ambulatorio, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a decirle a la madre es todo esto, indicar a la madre que no ofrezca al niño tés, jugos ni gaseosas, sí que le ofrezca líquidos más de lo usual, y si podemos, le vamos a dar las sales de rehidratación, ¿sí? Podemos darle a la madre las pautas de alarma, ¿sí? Y lo ideal es que le demos 10 mililitros por kilo después de cada deposición líquida o vómito que tuvo el bebé, ¿sí? Y darle todas las pautas de higiene de los alimentos, ¿sí? Bueno, hasta Profe, ahí. si mal no recuerdo, eh, esos 10 mililitros kilo era hasta que el bebé pesaba 10 kilos, porque después se daba menos, ¿no? O No, capaz que no. me estoy Estos confundiendo. son, no importa. O sea, esto es para darle después de cada deposición. Nosotros calculamos que hay, y volvemos para atrás, el chico tiene una deshidratación leve, o sea que tuvo una pérdida de peso, si es lactante, menor al 5%. Ay, ¿dónde? Acá. ¿Sí? Y si es un niño más grande, menor al 3%. Entonces nosotros tenemos que reponerle ese déficit que está teniendo, ¿sí? No tiene tantos síntomas, pero tiene una deshidratación leve porque el balance es negativo de líquidos y electrolitos, ¿sí? Profe, ¿y eso aplica también después de cada vómito? ¿Cómo? ¿Eso aplica también después de cada vómito o solo las deposiciones Sí, líquidas? Ah, sí, sí. En general, esto es todo, chicos, esto es todo teórico, es lo que hay que saber, pero después van a ver cuando, si alguno tiene la posibilidad de estar en una guardia o estar en un chico que hay que hidratarlo, es difícil que el chico tome las sales, número uno. Y después que tome todo ese volumen que tiene, porque por ejemplo, si nosotros lo calculábamos en el nene este, que no me acuerdo cuánto pesaba, no me acuerdo si decía el peso, No, en pero por este caso ejemplo, sí, pero 5 kilos, ¿no? Decimos 10 mililitros por kilo, ¿cuántos serían? 50 mililitros, ¿no? Para un bebé de 4 o 5 meses es bastante líquido, ¿sí? O sea, todo eso es lo que se calcula que está perdiendo. Entonces uno tiene que tratar de aportárselo. Lo ideal es después de cada deposición, porque nosotros estamos viendo que no está con una deshidratación moderada, sino que estamos previniendo también de que que pase a un grado más mayor, ¿sí? Entonces a todos vamos a decirle 10 mililitros por kilo. Y si no lo toma, porque hay veces que no lo quieren tomar, eh, darle estas indicaciones a la madre, que le ofrezca más el pecho o que le dé por ahí una mamadera más, en vez de darle, antes tomaba 5, que le dé 6, ¿sí? Y que vaya controlando cómo va con las deposiciones o los vómitos, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, Sí, profe. Sí, profe. sí, doc. Sí, Bueno, vamos al 2. Bueno, este es un nene de 9 meses que lo traen al consultorio, también un cuadro de diarrea y vómitos, 3 días de evolución, este ya está hace un poco más,
Ya había consultado en la guardia en una oportunidad y le habían indicado las sales por cada deposición. A la consulta ahora pesa 7 kilos 900, está en oftálmico, con mucosas semihúmedas, afebril, tiene una frecuencia cardíaca de 144, la fontanela levemente deprimida y esbozo del pliegue. La mamá dice que el peso hace 2 días cuando había consultado era de 8,600. Bueno, ¿cuál es su impresión diagnóstica? ¿Qué les parece ahí a ustedes? Sería una deshidratación moderada. Una deshidratación moderada. Muy bien, vale. ¿Y por qué dirías vos, Valentina, que es moderada? ¿Qué Primero por la signos te parece clínica, que tiene? ¿Cómo? primero por la clínica, porque estaba en oftalmos, la fontanela Ujú. deprimida, el pliegue, y además hice el cálculo de la pérdida de peso y me daba Muy 8,2. bien. Y según la moderada para lactantes, sí, era de 5 a 10 por ciento de la pérdida de peso, ¿no? Ujú. Muy bien. Eso que vos hiciste es lo más fidedigno porque tenemos un peso, ¿sí? Claro, Entonces, uno, calculando eso, ya sin vos poner ahí, ahora en algunos hospitales lo que hay es mucho triage, ¿no? Entonces, por ahí vos sin verlo al paciente y vos viendo que te dice ponen algunas veces enfermería o lo que hacen el triage, te pone, hace 2 días 8,600, hoy 7,900, ya ahí vos ahí te das cuenta, si haces el cálculo, que está moderado, que es un chico para atenderlo ya, digamos, y sin claro, haberlo visto ningún signo clínico, ¿sí? Lo más fidedigno que tenemos es el exacto. peso, ¿sí? Bien. Bueno, ¿querés, a ver, creo que yo acá lo puse. Bueno, igual vamos a ver todo lo que dijo Valentina, ¿no? Secas, en oftalmo, tenía la fontanela deprimida, tenía esbozo del pliegue, no nos decía creo que lo de la diuresis, pero seguro habrá estado oligoanúrico. Y bueno, ¿cómo calculamos? ¿Qué es lo que más me interesa que hagan? Es esto, calcular el déficit del peso. O sea, el chico tenía un peso seco de 8,600, es una regla de 3 simple. El peso actual es 7,900, entonces nosotros, el déficit que nos da es de 8%. O sea, sabíamos que 8 era el 100, 7,900x, nos da que eso le da un 92%, entonces el déficit es del 8, ahí lo clasificamos en moderado. Bueno, a este niño, ¿tienen algún estudio? ¿Qué y por qué? ¿Qué les parece? Y ahí se podría plantear un hemograma para ver el hematocrito, a ver si está hemoconcentrado. Bueno, y el holograma para evaluar los iones, eh, urea y creatinina. Si Ujú. pudiese orinar, una orina también. Por ahí gases en sangre, por si hace una acidosis Eso, un estado metabólica. ácido base, ¿sí? Siempre en general el ionograma es importante, ¿sí? Pero también es importante el estado ácido base, ¿sí? Porque en general la mayoría de las gastroenteritis, ya más moderadas graves, sobre todo más las graves, vamos a tener acidosis metabólica, ¿sí? Entonces es también importante saber qué tipo de acidosis metabólica tiene, ¿sí? Porque por ahí empieza con un tipo de acidosis metabólica y después termina con una hiperclorémica por iatrogenia, si se quiere, porque lo expandimos de más, ¿sí? Entonces es importante también, si uno tiene un paciente que está entre moderado a grave, tener un estado ácido base como
y pedirle un ionograma para ver también qué tipo de deshidratación tiene. ¿Sí? Si es hipotónica, isotónica, hipertónica. ¿Sí? Por ahí no les dije en el anterior, pero en general, por ejemplo, las hipertónicas son poco frecuentes de ver porque en general, como les decía antes, todo esto se debe al balance entre el agua y el sodio. Donde se ven más que todo las hipernatrémicas es en los pacientes que tienen enfermedades, encefalopatías crónicas no evolutivas, o los bebitos muy chiquitos que todavía no pueden hablar y no pueden pedir agua. Entonces lo que tienen es que empiezan a retener sodio, ¿sí? Todo por el mecanismo también de la hormona antidiurética, y empiezan a tener hipernatremia, ¿sí? Porque le siguen dando un poco de aporte. Porque en general lo que le pasa, por ejemplo, a los chicos que tienen retraso neuromadurativo o que tienen botón gástrico, que los padres los siguen alimentando porque no se dan cuenta que están deshidratados. Pero lo que hacen es que hacen al revés, en vez de ser hipotónica, la hacen hipertónica. Y en esos pacientes es donde se ve el pliegue abdominal, porque el sodio, ¿sí? Al estar en altas concentraciones, se localiza a nivel también como bien alto, intravascular, porque ese es el que nosotros vamos a sacar, el plasmático, y en las células también hay. Entonces lo que tiene es que por eso vamos a ver el pliegue nosotros, en las hipernatrémicas, ¿sí? No en las hipotónicas. Por eso es tan poco frecuente de ver el signo del pliegue. Pero bueno, yo acá se los puse como para que tengan más datos para clasificar. Bueno, ¿y qué tratamiento les parece que tendríamos que darle a este chico? Clasificándolo con que es moderada. ¿Qué es lo que leyeron? En- Tendría que quedarse en observación por lo menos de 4 a 6 horas y durante esa observación hay que darle Ujú, rehidratación oral, pero se le aumenta a 75 mililitros por kilogramo de peso corporal y ver cómo responde. claro, muy bien, Lautaro. Acá vieron que hay como plan A, plan B y plan C, ¿sí? Y ahora tenemos el plan B, porque este chico está más comprometido, ¿sí? Entonces, este paciente lo consideramos deshidratado, según la SAP, como les digo, según la SAP, como es un moderado, ellos ya clasifican que es una deshidratación. Entonces vamos a calcular. En general, vieron, este es el que no es el que más se usa. Si ustedes lo tienen y lo usan, no estaría mal. El que más se usa es esto. ¿Por qué? Porque es más fidedigno. Uno le calcula el déficit previo que tuvo el chico, si tiene el peso, ¿sí? Nosotros ahora lo tenemos y vamos a hacer por el peso y por 10. 10 es una constante, siempre va a ser por 10, ¿sí? Y eso van a ser los mililitros que vamos a repro 6 horas, o si no tenemos, por ejemplo, el peso y no tenemos balanza, no tenemos acceso a nada, podemos hacer 50 a 100 mililitros por kilo, ¿sí? Pero en general podemos pesar a los pacientes, así que lo vamos a calcular con esto. ¿Alguno lo calculó? O si no, lo hacemos Sí, ahora. daba 705 mililitros. A mí me dio ¿Vieron que 679. dice? 632 me dio a mí. 630. A ver, vamos Si lo dividimos en 6 Ah, horas, sale 100 mililitros por hora. claro, habíamos hecho el 8, que nos había dicho Valentina, por 10, tenemos que hacer el peso seco, ¿sí? No el Eso, peso que nos había referido a la madre. eso le iba a preguntar, es con el peso del momento. Claro, ¿sí? Bien. Entonces, por 7.900 y ahí nos da todos los mililitros que nosotros tendríamos que darle en 4 a 6 horas, ¿sí? Más, no es solo que solo le damos eso, más
si por ejemplo el chico durante esas 4 o 6 horas tiene 2 deposiciones, tenemos que agregarle 10 mililitros por kilo de esas 2 deposiciones que tuvo. Entonces vamos a agregarle a ese volumen total que tenemos, ¿sí? Y si después de pasadas las 6 o 4 horas que pudimos lograr que tome todo ese volumen, vamos a ver si está en condiciones de darle el alta, ¿sí? Y darle las pautas de alarma y todo de la mamá, ¿sí? A ver. Acá puse qué complicaciones siente durante, después del tratamiento. ¿Qué les parece que puede pasar, que en general pasa siempre? El tema de que no tenga tolerancia oral a la terapia. Claro. Ujú. Yo había leído, profe, que puede, si le damos muy rápido, por eso lo dividen en 6 horas, generalmente. O no hay problema Claro, en que esté mucho tiempo, o sea, que esté el máximo tiempo que serían 6 horas, porque si lo obligás a tomar mucho líquido, el niño puede vomitar y no sirve de nada. O claro, sea, le das sí, 100 en una hora, le das 100 en otra hora, y si toma pecho, le decís que lo tome despacio. O que tome poco pecho para que tolere mejor. claro. Lo más frecuente es eso que dice Elías, que lo que pasa es que no toleran. Entonces empiezan a vomitar y retrocedemos 2 pasos para atrás, porque encima que no estamos aportando, sigue perdiendo. Y lo peor sería que siga haciendo deposiciones y no hayamos hecho que tome nada, ¿sí? Si pasa eso, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Pensar en una vía endovenosa o todavía no? Una Sí, vía y antes nasogástrica. Ah, la una Una sonda. sonda sonda nasogástrica, nasogástrica. claro. Vieron que en pediatría somos como menos invasivos, entonces vamos como más lento, porque por ahí también puede ser ambulatorio, o sea, eso puede ser que lo tengamos en observación, le ponemos una sonda, esas horitas nomás para hidratarlo, y cuando logramos que se normohidrate, podemos darle el alta y controlarlo en 24, 48 horas, ¿sí? Profe, ¿y la Pero por ahí podríamos gastroclisis? ponerle una sonda. ¿Cómo? La gastroclisis, porque por ahí leí Ay, que dijo gastroclisis, ¿no? si no funcionaba la sonda, se podía hacer, o sea, si seguía vomitando por más de que le des la sonda, se podía hacer gastroclisis. Sí. Pero no sé qué es Dos eso. cosas. Sí, muy bien, Juan. La gastroclisis es con sonda. O sea, la única diferencia es que digamos, ¿cómo lo vamos a aportar? Puede ser por gavage, ¿sí? Que gavage es darle 100 mililitros, como había dicho uno de ustedes, no me acuerdo quién, 100 mililitros por hora, ¿sí? Entonces, le decimos a la mamá, mira, te damos acá 100 mililitros, se lo vas pasando, no sé, en 30 minutos, fíjate si puedes pasarle estos 100 mililitros por la sonda, con una jeringuita. Y vamos con eso en las 6 horas así. Eso es gavage, es fraccionado, 100 mililitros por hora, le vamos diciendo que lo pase como pueda. Y la gastroclisis es que le conectamos todo el volumen, pero con una bomba de alimentación. Entonces, por ejemplo, a los 632 lo dividimos en 6 y eso van a ser los mililitros hora que por goteo va a recibir el niño, ¿sí? Esa es la única diferencia entre gavage y gastroclisis. Los dos son por sonda nasogástrica, ¿sí? O orogástrica. ¿Sí? Pero Buenísimo, es profe, una buena buenísimo. forma porque por ahí es una buena forma, porque por ahí si uno, lo que pasa es que no en todos lados hay bombas de alimentación. Entonces por ahí es complicado. Por ejemplo, donde yo trabajo sí, pero bueno, sí entra donde estoy yo. Pero por ejemplo en la guardia es más complicado que usen una bomba para hidratar un niño. En general lo hacen por gavage, pero no
es una mala. Si uno tiene disponibilidad, no está mal que uno la use. ¿Sí? Pero bueno, lo importante de del moderado es que una vez que nosotros, si lo logramos hidratar, nos fue todo bien, o sea, el chico no vomitó, lo toleró, después hay que continuar con el plan A. O sea, decirle a la madre que cuál era el plan A. Las sales de rehidratación oral. Doc, tengo Claro, entendido que también se le da pautas de alarma y tengo dudas de claro. cuáles son, porque supongo yo que sería que no esté reactivo, que tenga las mucosas secas, que tenga vómitos persistentes o fiebre persistente, o cuáles serían las pautas de alarma. Bueno, primero del plan A, acuérdense, primero vamos a decirle que después de cada deposición o vómito, de darle, nosotros no le vamos a decir 10 mililitros por kilo, vamos a decirle, por ejemplo, si pesaba 6, 60 mililitros de sal, que explicarle cómo hacer, cómo preparar las sales, porque en muchos casos los padres no saben prepararlas, ¿sí? No tienen por qué saber tampoco. Entonces nosotros tenemos que explicarle cómo se las prepara, cuánto duran, ¿sí? Un sobre de los que preparan, eh, y decirle esto, que después de cada vómito, cada deposición le tiene que dar 60 mililitros, ¿sí? O ofrecerle más el pecho o la mamadera si es que toma. En cuanto a las pautas de alarma, van a estar enfocadas a la deshidratación y a la causa, ¿sí? Si nosotros sospechamos, por ejemplo, que solo era una gastroenteritis viral, podemos decirle, en general también las gastroenteritis virales son muy frecuentes que den convulsiones, ¿sí? Las famosas convulsiones febriles. Entonces, a los padres tenemos que decirle, bueno, registros febriles o dos y que no ceden, tiene que consultar de nuevo. No, que tiene un registro febril y lo tiene que volver a traer, porque sabemos que va a tener fiebre, ¿sí? Si sospechamos que es una gastroenteritis viral. Eh, Después, algo importante en cuanto a la causa, que es lo que se estaba diciendo, es si tiene deposiciones que antes no tenían sangre y ahora tienen sangre. Tiene que consultar inmediatamente ahí, ¿sí? Y después, en cuanto a la hidratación, es que deje de hacer pis, que lo vea que tiene la lengua seca o los ojitos hundidos, los padres ahí nomás se dan cuenta. Pero lo más importante es que deje de hacer pis, que deje de tomar el pecho y que le vea las mucosas secas, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, si le cambió más de 3 pañales en 2 horas, lo va a tener que traer de nuevo porque seguro se va a deshidratar, Bien. ¿sí? Bueno, y acá Profe, estaba lo que habíamos dicho con... ¿Sí? te hago una consulta. Y mientras lo tenemos internado, o sea, solamente evaluamos, reponemos si hay deposición de SIDA, ¿puede ser? Si hay deposición, o sea, si el ¿Cómo? paciente se repone, si el paciente va de cuerpo, ¿no? Claro, sí, Y si sí. tiene pañales y orina, ¿se repone también? ¿O eso solamente No, no? ¿No? Ok. no, la diuresis no, solo deposiciones y vómitos, ¿sí? La diuresis no. Bueno, acá está lo que habíamos charlado, que habían dicho todos ustedes, lo de si que era una complicación que empiecen con vómitos, ¿sí? Y acá pusimos, ¿vieron? Lo que decía también, lo de la gastroclisis, que le podemos poner a 15 o 30 mililitros kilo hora, pero es lo que les dije, más fácil es hacer este volumen en las horas que ustedes quieren pasarle eh, el líquido, y ese va a ser el número que le van a poner mililitros hora. Bueno, y acá hay algunas indicaciones de por qué le pondríamos sonda nasogástrica, ¿no? Si ya intentamos y vomitó más de 4 veces en una hora, no hay que seguir insistiendo porque se va a deshidratar más. Vemos que el chico no toma nada de la solución, no hay alguien que sea continente con el niño, no hay un acompañante que lo contenga ni lo pueda hacer que tome las sales. Entonces vamos a empezar con esto, con jeringa y si no, con untación por gastroclisis, ¿sí? Y lo otro es importante es cuando uno dice que íbamos a ir a lo que decía Valentina,
cuando hay fracaso de la hidratación oral y uno ya no tiene que seguir insistiendo con eso porque vemos que el control es inadecuado, o sea, está más taquicárdico, no hizo pis en esas 6 horas que lo tuvimos ahí, lo vemos más decaído, hizo más deposiciones, está con vómitos incoercibles, lo vemos con una distensión abdominal y lo vemos que sigue persistentemente deshidratado. Bueno, hasta ahí vamos bien con el plan B. Sí, Bueno, Sí. ahora vamos al último ahora vamos al plan C, vamos en complejidad ahora. Entonces, ahora tenemos un paciente de 14 meses que ingresó hace 8 horas al hospital, en el cual ustedes tomaron la guardia. El médico que lo recibió les dijo que estaba deshidratado por una gastroenteritis y le indicó un plan de rehidratación oral, pero que había vomitado varias veces, según le había dicho a la enfermera que lo estaba controlando. Bueno, y se ha ido. Ven que tiene un pliegue cutáneo evidente, está febril, tiene las mucosas secas, una saliva muy filante, tiene tendencia al sueño, ustedes lo estimulan y se despierta poco y está con una, y acá es frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca de 160 y una frecuencia respiratoria de 46. El peso hace 2 días fue de 10 kilos y ahora pesa 9,200. ¿Qué les parece a ustedes ahora este niño? ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Yo creo que, no tengo acá el Acá cuaderno, pero creo que había puesto que Acá está en está, una miren. deshidratación grave porque está obnubilado. O sea que Ujú, decía que estaba somnoliento, solamente respondía al estímulo, y eso tenía. muy bien. Y lo más fidedigno que habíamos dicho que nos podía decir, ¿alguien lo calculó? Sí. Profe, Sí. no sé si me escucha. Tengo una consulta con eso yo. El tema del peso. El déficit ese lo sacamos cuando, por ejemplo, tenemos siempre 2 pesos en comparación, o, o sea, si nos dicen en 8 horas o en 2 días o en 3 días, igual siempre se hace. En general, uno lo hace con el peso seco del chico. El peso seco es el que la madre dice, el sanito es ese peso. ¿Sí? Bien, Y Claro, el no es que hace peso 2 actual días es atrás. el, Mm. profe, por una ejemplo, sí. pregunta. Sí, Disculpe, en relación a esto, ¿se puede tomar como peso seco válido, certificado, el último que tenga en la libreta? Ah, ese claro, sería. ese es el que Ah, no nosotros, había entendido. claro. Claro. Por ejemplo, si el chico fue hace 2 días, el primero, por ejemplo, que tuvimos el primer caso, que era leve, que nosotros asumíamos que el chico solo tenía sed, no tenía ningún otro síntoma, lo podemos pesar ahí. Ese va a ser su peso seco, el más cercano al real, porque debe tener algo menos, su real. Profe, Pero pero en después, el si caso nosotros a los 2 días lo vemos, pero en el caso anterior utilizó el peso de 7,9 kilos cuando ya había descendido. Ujú. Sí, pero eso fue ¿cómo? para el cálculo de cuántos mililitros ¿Y le tiene cuánto que dar. Claro, reponía? eso, Ujú. claro, eso es para calcular cuánto le reponemos, ¿sí? No es con el peso real. Lo que Silvana me pregunta es cómo Ah, calculamos, déficit. ¿sí? Doc, Claro, por ejemplo, póngale que un en día este hoy caso viene sería, ¿cómo? en este caso sería 9,2% dividido 10 y eso te daría 92, que sería que bajó un déficit de el 8%. Claro.
Y ahí es donde quería llegar para los otros alumnos, así nos queda claro a todos. Por ejemplo, puede ser que hoy nos caiga un paciente deshidratado moderado grave y nosotros lo podemos pesar y pesa, no sé, pónganle, ¿no? 5 kilos. Y la madre nos dice, mira, hace 2 semanas le hicieron un control y él pesaba 6.200. Es un montón, lo que digo, ese chico debe estar muy malo. Casi 1,2 kilos perdió. Sí, pero el otro es el real, el peso seco, el chico que estaba sano. Este que tenemos ahora es el que nos va a permitir calcular el déficit, ¿sí? Que por eso es importante pesarlos. ¿Por qué? Porque los chicos, como su cuerpo es casi todo agua, si tienen fiebre, transpiran, pierden agua, ¿sí? Si hacen deposiciones, 2 deposiciones que hagan de 150, perdieron casi todo, más del 3% de la volemia, ¿sí? Entonces por eso les digo que es importante pesarlo, es lo más fidedigno que tenemos y nos va a ayudar a calcular bien lo que nosotros tenemos que reponerle al niño, ¿sí? Bueno, ahí creo que dijo Fernán, el que dijo el del 8%. Alguien dijo que le había dado Sí. 8%, ¿no? Todo. No, yo no. Bueno, Los cálculos lo Sí, hizo. Lautaro. Lautaro. Bueno, Lautaro ahí calculó, porque a ver si lo calculan, eh, eh, el 100% va a ser 10, 9,2, habría que ver cuánto era y le daba 8%. Es fácil porque es 92. Se les dice fácil. Y si ustedes lo tienen que clasificar acá en la tabla, ¿en dónde les parece que ¿Como estaba moderado? grave o moderado? Vuelve a ser moderado. Quedarían moderados. Claro, nos da moderado. Pero ¿qué cambio tiene con respecto al anterior? El tema es que tiene más tiene una Que lo frecuencia cardíaca más dijo alta. Además el ¿El pliegue cutáneo. sensorio? Sí, aparte estaba. y algo que dijo, ahí no me acuerdo quién dijo, que ¿El para él le sensorio, parecía profe? grave, pero no tenía su cuaderno. Claro, el sensorio. Vieron que él dijo, para mí parecía que estaba grave porque estaba como más, como poco Nubilado, sí, sí. reactivo al estímulo. Sí, sí. Gabriel era, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí cambia, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento ustedes ahí le harían a este niño? Bueno, ya se me fue la diapositiva, decía ahí. ¿Intentarían ustedes vía oral ahí? No. Ahí le hago en endovenoso. Hay que hacer la reposición intravascular endovenosa. Ujú. ¿Todos coinciden? Sí. Bueno, muy bien. Todos, Sí, sí, sí. porque hay compromiso neurológico, ¿sí? Entonces, Y además se nota que imagínense, la si le terapia intentamos previa dar algo falló que igual. busca. ¿Cómo? Perdón, no No, escuché. ¿Qué dijo? Que estuvo 8 horas en tratamiento ¿Sí? con vía oral y falló igual. No funcionó. Claro. Entonces, todo eso que les había dicho, vieron, el chico estaba ya con compromiso neurológico, habían intentado, vomitó, dice varias veces según lo que dijo la enfermera, y está hace 8 horas internado. Entonces, ya es como, de nuevo, no, ni siquiera le... Vieron que ahí dice que intentó un plan de rehidratación oral, no dice que le puso sonda, pero directamente, como bien dijeron, hay que ir a la hidratación endovenosa, ¿sí? Entonces, ¿qué indicaciones tiene? Deshidratación grave, que obviamente en ese no lo dudaríamos, compromiso neurológico, que puede ser que tenga algo de depresión del sensorio, bueno, convulsiones obviamente, fracaso de la terapia de rehidratación oral, vómitos incoercibles, pérdidas fecales graves y sostenidas, y que tenga hilio paralítico. Este chico tiene varias, ¿sí? Tenía compromiso neurológico, había fracasado y seguía con vómitos incoercibles. Sí, bueno, entonces, ¿cómo le Doc, calculamos?
Perdón, me quedó una duda con respecto a la impresión diagnóstica, porque por el peso me daría que es moderado, pero por la clínica me daría que es un grave. ¿Con qué nos quedamos en ese caso? Con el grave directamente por la clínica. Podríamos, si vos te quedas con el moderado, no está mal porque es lo que les digo, o sea, tenemos el peso, ¿sí? Lo que pasa Sí, es que en pero el medio pasaron tenía deterioro cosas y nos neurológico. retrasamos nosotros, nos Bien, retrasamos nosotros en, por eso les digo que uno tiene que ser como medio agresivo en el tratamiento de la hidratación, porque por ahí 8 horas un chico vomitando, capaz que no hubiera llegado a estar tan mal si hubiéramos hecho antes algo, ¿sí? Capaz que podríamos haberle puesto la sonda y el chico no llegaba a este punto, ¿sí? Pero si, por ejemplo, bien. vos le calculaste con el déficit, te dio 8 y vos me decís, para mí tiene moderada, pero bueno, acá, perdón. En este nos decía mucosa seca, tiene un pliegue cutáneo evidente, tendencia al sueño. Lo único que en esta tabla no tiene en cuenta es la frecuencia cardíaca ni la frecuencia respiratoria, que en general es algo que bastante te dice cómo está el chico, ¿sí? Si está más taquicárdico es porque necesita compensar esa falta de líquido, ¿sí? Entonces, si uno debería categorizar, está entre estos dos, ¿sí? Pero para mí no está mal si vos pones moderada, porque para mí lo más fidedigno es el peso, Bien, ¿sí? buenísimo. Profe, entiendo Perfecto. igual que Gracias. había dicho en los criterios que prevalece, digamos, en este caso, la urgencia clínica del deterioro neurológico. Claro, pero solo para el tratamiento, no para Claro. categorizarlo, ¿sí? Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Entendés? Yo a un chico con tendencia al sueño no le voy a dar nada vía oral ya, pero no me, o sea, Claro. después ponerle, si yo veo que lo pongo en una moderada y empiezo rápido el tratamiento, le calculo bien el déficit, que ahora vamos a ver que este es como el más largo, y veo que tengo tiempo de aumentarle un poco más el volumen. Si me parece que al final me quedé media corta con los líquidos, ¿sí? Pero como que no te va a cambiar mucho si vos lo pones entre un 8 o le pones grave, es más semántico, ¿sí? Porque en general Claro. nadie vos vas a hacerlo con 8%. ¿Mm? Sí, sí, está bien, sí, sí, es verdad. Entonces, por ejemplo, en las de la OPS, que son eh, estas guías, te dice que podés administrar. Estas yo se las nombro, pero nosotros no las usamos. Nosotros usamos todo el cálculo que es más fidedigno, que nos calcula todo lo que hablábamos del LEC, ¿sí? Pero si uno no se acuerda, no está mal que pueda hacer 30 mililitros por kilo en una hora, y si es más de un año, lo mismo, pero en 30 minutos, ¿sí? Lo que pasa es que acá lo que sucede es que uno, al no saber de cuánto tiempo es la deshidratación, bueno, en este caso nosotros sabemos porque estuvo 8 horas y capaz que estuvo hace más días, la madre no teníamos más datos, bueno, rehidratar a un paciente tan grave de forma así aguda, ¿sí? Salvo que esté en shock, que es otra entidad clínica, ¿sí? Pero si, por ejemplo, por eso nosotros no usamos esto. En general en Argentina poca gente usa esta tabla. Pero bueno, se las puse porque estaba en la bibliografía. Lo que se hace es terapia del déficit, ¿sí? Entonces por eso vamos a tener en cuenta, si pudimos calcular cuál era el porcentaje, tenemos que tener en cuenta tres variables, ¿sí? El déficit previo del peso, ¿sí? Que ya lo habían calculado ustedes, nos había dado 8, que vamos a dar en los mililitros de agua que le faltan por déficit, ¿sí? Después, las necesidades basales o de mantenimiento, que esas son las necesidades basales están estandarizadas,
¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y las pérdidas concurrentes que más o menos también está estandarizado, más o menos. La hidratación, agregarle también ese volumen al plan, como en el plan B, por ahí dándole un poco más si tuvo 2 deposiciones. No, nosotros acá en este ya directamente le ponemos un poco más, ¿sí? Entonces, en este chico, vamos a ir por partes, vamos a tener que su peso seco eran 10 kilos, el peso actual no previo era 8. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el déficit previo. Hacemos 8 por 10 por el peso, ¿sí? Y nos va a dar 736 mililitros. Si lo hicieron, vayan viendo si les salió igual. Y si no lo hicieron, lo van haciendo acá conmigo así. Y si tienen dudas, me van frenando. Ahora tenemos que ver las necesidades basales. Tenemos que sumar estas 3 cosas para ver cuánto volumen total tenemos que administrarle al paciente. Vamos ahora por las necesidades basales. Que las necesidades basales de agua vienen de unas recomendaciones que se hicieron en 1957, hace mucho tiempo, por Holliday Seger, que es un señor que hicieron un estudio, ¿sí?, de las necesidades de agua, no de los electrolitos, pero igual quedó como estandarizado lo que ellos sugerían que los chicos debían recibir como necesidad basal, ¿sí? Y esto todo lo hicieron según el gasto calórico, o sea, según cada kilo de calorías de agua necesitaba un chico para sus necesidades basales, que es un chico sano, ¿sí? Entonces, ellos lo que dijeron era que los primeros días uno le tiene que aportar 100 mililitros por kilo día. Entre los 20, más de 10 kilos, los 10 a 20 kilos, uno le tiene que sumar 50 mililitros kilo por cada kilo que nos pasamos de los 10. ¿Vamos ahí? Y si el chico pesa, por ejemplo, 20 kilos, no solo le tenemos que sumar 50, sino le tenemos que sumar 20 por esos 3 kilos de más que tiene por 20. ¿Sí? Y esto, lo máximo es en mujeres 2 litros y en varones 2,5 litros. Cantidades basales, ¿sí? Esto es como hasta que uno lo entiende, pero es más palabras que complejo. Después, si el chico por ahí pesa más de 25, 30 kilos, lo que uno hace es hacerlo por superficie corporal, ¿sí? Que les dije acá cómo se saca la superficie corporal, y el volumen es 1500 metros cuadrados, ¿sí? Uno primero saca la superficie corporal y después multiplica 1500 mililitros por metro cuadrado. Y ahí nos daría las necesidades basales de ese chico que pesa más de 25 kilos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora vamos a calcularlo igual. Sí, Doc. Bueno. Bueno, Profe, una pregunta. entonces dijimos, Bueno. sí, No, se toma siempre el peso absoluto, entonces, independientemente de cuál sea el diagnóstico antropométrico del sujeto, en qué nivel de percentilación esté y eso, ¿no? sí, Bien. sí. Para calcular todo esto, sí. Bueno, entonces, habíamos calculado que nos había dado 736. Ahora vamos por las necesidades basales. El chico pesa 9,200. Así que podríamos hacer 9,200, por lo que habíamos dicho antes, que era que los primeros 10 kilos es 100 por kilo.
Entonces sería 100 por 9.200, 920. ¿Sí? Por ejemplo, les pongo un caso porque este es fácil, pero por ejemplo, si un chico pesa 20, ¿cuáles serían sus necesidades basales? ¿Cuánto pesa, profe? 1500. 22. No, 1540. 1500 más Claro. 40. ¿Quién dijo 1540? ¿Alguien dijo 1540? Yo, Bueno, ¿todos entienden por qué sería 1540? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sería lo profe, que está en la último de tabla. la Sí, tabla que sí. dice de 20 a 30, ya serían 1500 la basal, más 20 que le sumás por Más. kilo, y como eran 22, haces 1500 más 40. Claro. Sí, entonces con esta tablita es muy fácil hacer las necesidades basales. Si lo tienen cerca, bien, y si pesa más de 30, pueden hacerlo con la superficie corporal, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si el chico pesara 17 kilos, hacen 1000 más 50 por 7. Y ahí nos daría el total de cuánto sería su necesidad basal, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Entonces este, como pesaba 9.200, es 100 por kilo solamente, entonces serían 920 mililitros. Y las pérdidas concurrentes, que es lo que nos falta, en general lo que se clasifica es la severidad de las pérdidas de diarrea, que son lo que tiene más compromiso a nivel, digamos, de la hidratación. Entonces, si son leves, uno le va a calcular 20 por kilo. Que en general lo que no hay como estandarizado es qué es leve, qué es moderado y qué es grave. O sea, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué es leve? Para mí leve es que haga 2 deposiciones o 3 al día. Eso para mí es leve. Que no sean abundantes, ¿sí? Moderadas es que haga 5 y que sean abundantes. Entonces yo le pondría 20 a 40 por kilo. Y si son severas, es que tiene deposiciones que pasan el pañal y tuvo 5, por ejemplo, pero pasan el pañal. Entonces ahí uno le pondría 40 por kilo. Como que eso es como medio subjetivo dependiendo cómo ustedes lo tomen, ¿sí? Pero bueno, en este, por ejemplo, yo lo había calculado como que este chico eran moderadas, ¿sí? Yo 368, ¿sí? Eh, ¿Vamos hasta ahí? Doc, no entiendo la Sí, cuenta para pérdidas concurrentes. Es dependiendo lo que vos consideres qué severidad de la diarrea tiene. Por ejemplo, este chiquito, ay, esperen que no me acuerdo bien no me acuerdo cuál era el caso clínico que dijimos. Por ejemplo, había ingresado por una gastroenteritis, pero no nos dice tanto si tenía muchas deposiciones o no. Si tuvo 5 Ah, deposiciones, uno le pondría, bueno, parecen moderadas, no es que está haciendo deposiciones constantemente, pero tiene deposiciones que lo siguen decidiendo. Y por eso le digo que no es como, si ustedes me dicen, para mí son severas, no está mal, ¿sí? Porque es medio subjetivo eso. Tampoco es que te da tanto cambio en el volumen total, ¿sí? por ahí lo que usted Entonces yo hizo por fue eso en este le puse 40. multiplicó 40 por el kilo por 9,2. Claro, claro, ajá. Lo único que tienen que hacer ustedes es ver cuál, si les parece que son leves, moderadas o severas, y de acuerdo a eso, por ejemplo, si les parece que eran leves, hacen 20 por kilo y le suman ese volumen, ¿sí? Si les parecen que son moderadas, yo por ejemplo le puse que me parecían moderadas, porque no había mucho dato en ese caso clínico,
le puse 40 por 40 y lo hacen por el peso. Y si les parecen que son severas, por ejemplo, podrían poner 50 por el peso, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si ustedes me hubieran puesto ahí, ustedes lo calcularon con otro valor, no está mal. A eso es lo que les quiero decir, porque tampoco es que va a cambiar mucho el volumen total, porque no es son 10 mililitros, 20 mililitros por kilo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, en este hicimos 40 por kilo. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar todos esos volúmenes, ¿sí? Y eso es lo que nosotros le tenemos que dar al paciente para hidratar. Entonces, esto era todo lo que calculamos y esto es lo que tiene que recibir. Profe, ¿esto ¿Sí? lo va a recibir en 24 horas bien fraccionadito o es en 6 horas? ¿Cómo es? No, esto es en el día. Uno le calcula por día, 24 ¿sí? O horas. sea, hoy lo indicas vos, claro. Por eso hay 2024 mililitros día. Entonces uno lo que hace es indicarle un plan, ¿sí? Eh, eh, un plan de hidratación con una bomba. O sea, va a tener un suero que va a tener mililitros hora, ¿sí? Ah, un goteo Entonces, continuo. ustedes ahí lo que hacen es dividir esto en 20. Claro, ustedes dividen 2024 en 24 horas y ese va a ser el goteo que va a tener el paciente en la bomba, ¿sí? Bueno, que no sé cuánto les da esto, debe dar 84,33 mililitros. ajá. Claro, entonces ustedes van a indicarle a la enfermera, ahora no vamos a ver eso, lo vamos a ver mañana, qué plan de hidratación vamos a indicarle, pero la indicación sería a 84 mililitros hora, ¿sí? Bueno, chicos, ¿entendieron hasta acá? ¿Cómo estamos? Sí, Bien, Sí, sí. Profe, sí, sí, perfecto. bien, bien. Bueno, a ver, esperen, quiero ver qué era lo que... Bueno, no sé si están muy cansados, como tedioso, ¿entiende? Después, como que es más fácil, digamos. Hay que practicarlo, ¿sí? Lo ideal es uno que lo pueda ver en una práctica, digamos, poder llevarlo a cabo con algún niño, ¿sí? Eso sería lo ideal, porque si no, uno después se olvida. Pero bueno, que lo tengan donde poder ir a verlo y que sepan calcular. Lo que nos queda ahora es otro, no sé cómo están, si quieren que... Me quedan 2 casos clínicos nomás, lo que nos queda es ver como el más grave y después qué soluciones indicaríamos en cuanto a cristaloides, o sea, solución fisiológica, dextrosa, Ringer. No sé si quieren que sigamos o si no mañana nos conectamos desde las 7:30 por Zoom también, no sé cómo les pareció ahora. ¿Les pareció bien o...? Porque tengo Mucho miedo que siga este mejor. viento. Está re bueno por acá. Volvemos Sí, ahí. ¿Mm? Está re bueno Sí, por Zoom. profe. Bueno, Sí, por mucho Zoom se mejor. entiende bien. Sí. bueno. Sí, por Zoom Lo que mejor. sí ahora, mañana, lo que sí mañana van a participar todos los otros que anoté acá que no participaron hoy. Valentina se va a llamar El Silencio, Lautaro, Fernán, Gabriel, Bueno, pero a y nosotros nos Elías, gusta creo que también puede participar. que... No, sí, pero la idea es que todos, porque ustedes pueden seguir participando, ¿eh? Pero quiero escuchar otras voces nuevas Está bien. Sí, también, Profe, una pregunta, porque disculpe. la idea es que todos aprendan, ¿sí? además Una, somos lo mismo que hablábamos siempre, o sea, no lo digo mal, pero por ahí dejar a los compañeros también que participen. Pueden, si quieren, no exacto. ponerse la cámara, pero hablen. Eh, Profe, Decime, una no sé última quién era pregunta Fernán. técnica. La asistencia, ¿cómo es la cuestión? Ay, sí,
esperen que acá ahora voy. Bueno, entonces cortamos acá, ¿quieren? Y mañana a las 7:30, ahora ya voy a mandar el link va a ser el mismo igual, pero voy a reservar porque este Zoom lo compartimos para que podamos, mañana hacemos esto. Lean un poco más de nuevo el plan C, que es el que vamos a calcular de nuevo mañana, y lean un poquito de soluciones, ¿sí? Todo lo que es cristaloide, qué deberíamos indicar, ¿sí? O sea, solución fisiológica o dextrosa. Profe, mañana Si veríamos alguno ya hizo entonces, clínica. veríamos plan C y vemos algo de hiponatremia y eso o no. Mañana no, eso lo van a ver el viernes con el doctor Tomasoni. Ah, el viernes, lo veríamos el viernes. Ah, ok. Ujú. Entonces El mañana viernes tenemos... van a ver todo lo que es medio interno, sería alteraciones del medio interno, estado ácido base, sodio y potasio, y creo que va a dar algo de, no sé si va a dar algo de magnesio, pero creo que es más sodio y potasio. Ah, ok, entonces eso el viernes. Y con usted vemos entonces el plan C y el tema de esto Sí. de las soluciones. De las soluciones, sí. Por ahí que lean, porque si tienen dudas o algo que hayan practicado ahora en sus rotaciones, no sé si alguien ahora está como en la sala de pediatría. ¿Hay alguien que está en pediatría? Sí, yo estoy a veces en sala y en la parte de hidratación o cuando hacen por ahí las indicaciones por la composición iónica de la hidratación, sea enteral o endovenosa de los pacientes, mucho por ahí no la comprendo. Pero bueno, ahora sí, un poco más. Bueno, mañana la vas a comprender. Sí. Genial. Bueno, los que roten conmigo en la terapia, vamos a practicar esto, porque imagínense que la terapia están todos con suero, así que Doc, ¿usted es la vamos a terapista calcular, del así no se... Castro? Sí, eso le Sí. iba a preguntar. Ah, y Nosotros, tenemos una duda. La internas, o sea, porque nosotros cursamos mañana con usted. sí, La internación Ah, sería, bueno, la terapia sería la terapia de planta baja, ¿cierto? La que está la pasando en terapia sí, quirófano. sí, Ah, buenísimo. es genial, buenísimo. ¿La mañana a encontramos las ahí 10 directamente que mañana? les toca. Buenísimo. Sí. Ah, joya. Bueno, hasta Bueno, les mañana. tomo asistencia, ¿quieren? Ah, sí. Tomo asistencia, a ver si. Aranda, Bueno, Julieta. Aranda, Julieta. No. Arias, Estefanía. Presente. Tampoco. ¿Está? No, sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí, ahí ¿Hola? está. Sí. Ah, Bueno, genial. está, listo. Armendaris, Catalina. Presente. Muy bien.